quiero empezar preguntándote si tú sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida. Quiero que medites en esta pregunta. Y si no la sabes, no sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida, pues ahora es bueno que lo vas a aprender con esta palabra que el Señor te va a dar. Pero esta pregunta me la hicieron, un pastor me la hizo en enero aproximadamente, y dijo que aquellos que no sepan su propósito, siempre es bueno que le pregunten a Dios. El por qué estás acá, por qué Dios te sacó, por qué Dios te liberó. Porque Dios nos ha sacado ciertamente de ese mundo en el que estábamos, Egipto, que representa el mundo, y nos ha traído aquí. Y no ha sido porque tú hayas sido bueno, porque hayas hecho cosas buenas, sino porque esto es algo inmerecido, es por su gracia, por su misericordia que Dios un día nos vio. Alguna vez estuve sentada hasta atrás, recuerdo, y andaba perdida, sin sentido en mi vida, pero el Señor de ahí me tomó y me trajo aquí. Y ese debe ser el motivo más grande por el que tú y yo deberíamos estar agradecidos con Dios, ¿verdad? Así que tú tienes un propósito en el reino de Dios. Pero Dios no nos saca para engreírnos, como niños mimados, ¿no? Para darnos todo lo que querramos, todo lo que le pidamos, sino que Él nos da un propósito y nos da una misión. Y si me acompañan a Éxodo 4:22, por favor, con sus Biblias. Éxodo 4:22 dice, Dios escoge a Moisés, un hombre que tenía miles de excusas para no decirle no a Dios, pero al final le dice que sí. Y lo envía Dios a Moisés delante de Faraón y le dice estas palabras. Y le dice, y dirás así a Faraón, que simboliza al diablo, que simboliza a Satanás, al enemigo. Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, tú eres mi hijo, mi primogénito, te dice esta noche a ti el Señor. Y en el versículo 23 dice, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, ¿para qué? ¿Para qué? Para que me sirva. Y en otras versiones dice, para que me adore. Así que otra pregunta quiero hacerte. ¿Cómo estás sirviendo a Dios? ¿Cómo le estás adorando? Hace poco me mudé a un departamento con mi esposo y la señora que me estaba alquilando el departamento me dio ciertas instrucciones y todo, y esta señora es muy amable, ¿no? En ese momento, y yo termino diciéndole, señora, no se preocupe, que su casa va a estar bien cuidada, su departamento, nosotros somos personas que no hacemos fiestas, ni tomamos licor, más que nada no para jactarme, sino por un tema con los vecinos, para que ella esté tranquila, ¿verdad? Y la señora de frente me dijo, pero yo conozco cristianos que toman, bailan, van a fiestas, normal. Y en ese momento me quedé pensando y dije, ¿qué clase de cristianos conoce esta señora? ¿No? El testimonio que esta señora está recibiendo de los cristianos. Y realmente así está la iglesia en general. No hablo solamente de nuestra iglesia, sino en general. Está en doble ánimo, un pie en las cosas del mundo, un pie en el Señor. Y no está alineada a la voluntad de Dios, al sentir de Dios. ¿Y qué es adoración realmente? ¿Qué es servirle al Señor? Es la forma de cómo tú expresas tu devoción, tu amor, tu pasión por el Señor. No solamente se trata de venir los domingos o los sábados a la iglesia. Eso no es ser un adorador, ¿verdad? O tener una voz hermosa y todos los días de la semana después te olvidas de Dios, ¿verdad? Eso tampoco es ser un adorador. O tocar un instrumento y lo puedes tocar muy lindo, puede ser la guitarra más linda, pero si con tu vida no glorificas a Dios, no eres un adorador.
Así que adoración va mucho más allá que voces, que instrumentos. Tenemos que glorificar a Dios con nuestras vidas, en todo lugar, en nuestro trabajo, en nuestras casas, en nuestro colegio, en nuestro instituto, donde tú vayas, con tu familiar, con tu primo inconverso, debes glorificar a Dios con tu vida. Porque muchas veces creemos que todo debe girar alrededor de nosotros. Siempre pensamos eso, ¿no? Todo, el centro soy yo, cuando ese es el error más grande. El centro de la adoración es Dios. Y nos convertimos poco a poco en nosotros mismos dioses. Y esto es pecado. Eso es pecado. El centro de tu adoración siempre tiene que ser Dios. Pero muchas veces va a haber personas, en este caso, tienes un opositor número 1, que es Satanás, el enemigo, que va a impedir que tú logres alcanzar el propósito por el cual Dios te ha llamado. Y siempre el enemigo usa sus mentiras, porque es padre de mentiras, la gran mayoría lo sabe. Y anda engañando al mundo, y el mundo anda cayendo. Pero está engañando también a los hijos de Dios. Ahora mismo, sábado, deben haber conciertos, deben estar preparándose para las fiestas. Yo vengo del mundo y sé lo que ahí se está preparando ahorita. Y en los conciertos, si ustedes no saben, pero en los conciertos los adoradores de Satanás gritan y danzan y bailan. Y si tú lo comparas a los adoradores de Dios, ¿cómo quedamos? Ahí se desviven por adorar a estos cantantes que cantan música que no glorifica a Dios, donde corre la droga, donde corre el licor. Se ve de todo. Y ahí están los adoradores, pero de Satanás. Porque Satanás también quiere que lo adoren. Odia a Dios, pero lo imita en todo. Si me acompañan a Mateo 4, versículos del 8 al 10. Dice, en la tentación que Satanás le hace a Jesús, se atrevió a tentar a nuestro Señor y dice que otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto. Mira dónde siempre te quiere llevar el enemigo. A un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y toda la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús, ¿qué le dijo? Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Está hablando de una sola persona. Solo hay uno que merece ser honrado. Solo hay uno que merece ser adorado. Y ese es Dios. Tu Dios. Mi Dios. Entonces, ¿de dónde enseña Satanás a los adoradores a danzar, a gritar, a bailar, a levantar las manos? ¿De dónde? De la Biblia. Porque es experto en tergiversar la palabra de Dios. Si gritamos es porque sabemos que los muros de Jericó alguna vez cayeron por el grito del pueblo. Si batimos las manos, como ha sido dicho hace rato, empezó el devocional, si batimos las manos es porque hemos sido enseñados en la palabra de Dios. Si levantamos las manos para adorar a Dios es porque sabemos que guerras se ganaban cuando Moisés levantaba las manos, ¿o no? Y si danzamos es porque había una alegría, un gozo cuando el pueblo fue sacado de Egipto. Y María danzaba con el pandero. Pero claro, Satanás lo lleva para su propia adoración, no lo lleva para glorificar a Dios. Y ahí es donde se exhibe Satanás. Pero Satanás se ha metido también a la iglesia. ¿Y qué hace? Ahora, sutilmente, tú mismo muéstrate. Tú mismo échate las pompas, como la vanagloria. Exhíbete tú, que todos te miren a ti, cómo tocas, cómo cantas, cómo predicas, cómo sirves, que te miren a ti, cuando siempre se trató de Dios. Así que cuando nosotros nos exhibimos,
y caemos en la mentira del enemigo, la gente pierde la vista de Jesús. Así está el enemigo, engañando al mundo, engañando a la iglesia, queriendo apagar el sonido, la voz de Dios. Así que hoy vemos una iglesia de Dios apática, desanimada, con poco interés, no quieren congregarse. Rogarles para que entren al Zoom. Hay que rogarles. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Hay que rogarles. En el mundo, nadie tiene que rogarte. Puedes hacer una cola de horas para ver un cantante y nadie tiene que rogarte nada. Hay impedimentos que el enemigo está poniendo para que tú no logres el propósito de Dios para tu vida. Y eso yo lo llamo ataduras. La Biblia lo llama ataduras también. Que impiden que tú corras hacia el Señor. Y estas ataduras se van a hacer cada vez más fuertes por la práctica del pecado, del pueblo de Dios. Así que cada vez nos volvemos más mezquinos con Dios. Le damos poco a Dios. Somos nosotros el centro. Y entramos en un conformismo espiritual. Pero es tiempo, hermanos, de volver a las sendas antiguas, de levantar la palabra de Dios. Aquella iglesia del Pentecostés, unida, esperaba para recibir la llenura del Espíritu Santo. Si me acompañan a Juan 4, del 23 al 24, miren lo que está buscando Dios. Hoy está buscando Dios esto. Mas la hora viene y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios no quiere falsos adoradores. Dios quiere los verdaderos. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Hermanos, Dios es espíritu. Dios no es una madera, un estuco que significa un yeso. Dios es espíritu. Y dice, y los que le adoran a Dios, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así que, hermanos, Satanás no puede recibir más adoración que nuestro Dios, que mi Dios. Esa es una resolución que tú tienes que decirlo ahora, en tu corazón. Basta con todo lo que está haciendo Satanás en el mundo. ¿Dónde están los hijos de Dios que tienen que levantarse, contagiar esa adoración al mundo? Ellos esperan la manifestación de los hijos de Dios, pero los hijos de Dios están con ataduras porque han permitido el pecado en sus vidas. Nuestro Dios es bueno. Nuestro Dios es todopoderoso. Nuestro Dios es fiel. Nuestro Dios es misericordioso. Nuestro Dios es compasivo. Yo lo he probado, yo lo he visto. Muchas veces le fallo y he visto su misericordia conmigo. Y estoy segura que tú también. Estamos oprimidos por el enemigo. Cuando la victoria ya nos dio Cristo en la cruz. Así que esta noche tú puedas decir, al finalizar, yo no soy esclavo, yo no quiero ser esclavo, yo soy hijo de libertad. Y ese es el título que el Señor me daba para esta palabra. Yo soy hijo de libertad. Es una verdad que tú tienes que creerla en este mundo. Juan 8, versículos 31 al 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, personas que habían creído en Jesús, y les dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conocerás la verdad, y la verdad os hará libres. Y entonces en ese momento, tú puedes estar pensando lo que van a responder estos hombres, le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Puedes decir, yo soy libre. Yo creo en Jesús. Vamos a ver si lo que nos muestra el Señor esta noche, si es verdad. Porque puedes estar creyendo que eres libre, pero en verdad puedes estar siendo esclavo. Y le dice,
Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué es? Esclavo es del pecado. Y aquí ya no nos vemos todos tan libres, ¿verdad? Y dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, ¿qué va a pasar? Seréis verdaderamente libres. Hermanos, para que se cumpla esto debemos permanecer en la palabra. Y como decía en la alabanza, adoraban y decían, tú no desistirás de conquistarme, ¿verdad? ¿Así era? Hay una batalla por tu corazón. ¿Tú sabes que hay una batalla por tu corazón? ¿Sabes que hay una batalla por tu adoración? Dios no se cansa de conquistarte, sigue y sigue hablándote. Pero en nuestro corazón hemos dejado que estos enemigos nos gobiernen. Y la Biblia lo llama dioses ajenos. ¿Han escuchado? Dioses ajenos. Que buscan atarte, dominarte, gobernarte, impidiendo que tú logres el propósito para tu vida. Si me puede acompañar mi esposo Carlos, por favor, quiero hacer un ejemplo para ustedes. Un ejemplo con una cuerda, que cuando lo vi me pareció recontra interesante, así que quiero hacerlo con Carlitos en esta oportunidad. A ver. Vamos a atarlo. Ya, está bien atado, ¿no? Ya, Carlitos, ¿tú amas a Dios? Sí, lo amo demasiado. ¿Quieres servirle? Por supuesto, todos los días de mi vida. Sí. Mira, ahí hay una guitarra. ¿Qué te parece si vas y le sirves? Ok. ¿Sí? No puedo, ¿por qué? A ver, intenta otra vez. Se me hace muy difícil. ¿Me puedes decir por qué? Sí, Carlos, ahora te voy a explicar por qué. Gracias. Gracias. ¿Sí se dieron cuenta? Él quería servirle, ¿no? Las ataduras no cambian quién tú eres. Tú eres hijo de Dios. Y Él quería servirle. Lo que pasa es que impiden que tú corras hacia el propósito que Dios ha trazado en tu vida. Y hay ataduras en ustedes, jóvenes, en todos nosotros. El Señor me lo mostraba. En toda la iglesia del Señor hay ataduras que van a impedir que tú no logres el propósito. El libro de los reyes, mientras yo leía los reyes, veía que eran hombres escogidos por Dios para gobernar el pueblo de Dios. Pero estos reyes se olvidaban de Dios y levantaban ídolos. Tenían dioses ajenos. Y ellos levantaban altares de adoración a estos ídolos. Y como consecuencia, fueron llevados a la esclavitud, porque desagradaban a Dios con estas abominaciones, con estas prácticas. Y el pueblo sufría cuando esto pasaba. Y entonces yo me preguntaba, ¿por qué buscan dioses? Si tenían al Dios Todopoderoso, que los había puesto ahí, ¿por qué buscaban dioses? Y es que el pueblo, cuando no tenía lo que deseaba, porque hay deseos, ¿verdad? Cuando uno no tiene lo que desea, lo busca de otra manera. Y recurrían a estos dioses. Como un niño chiquito, que tú le dices, que te dice, dame, quiero esto, y tú le dices, no, espera, ¿se desespera o no? Y ya ni muy chiquitos, porque a veces ya también los grandes, ¿verdad? Y es así, uno no le gusta esperar. Y al pueblo de Dios tampoco le gusta esperar. Y entonces se iban tras dioses ajenos. El caso de uno de ellos es Salomón. Salomón, el hijo de David, pidió un corazón sabio, un corazón entendido, sensible a la voz de Dios. Y Dios le concedió, porque tenía que gobernar a un pueblo. Si me acompañan a 1 Reyes, capítulo 11, versículos 4, dice, y cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era
era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Así que estas mujeres, este deseo de Salomón, ¿a dónde lo llevó? A adorar a dioses ajenos. Versículo 9. ¿Qué pasó como consecuencia? Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Qué privilegio que a ti se te aparezca el Señor 2 veces, te hable el Señor algo a ti, y tú cuando ya seas más grande, mayor, o van pasando los años, te olvides. Y pongas en tu corazón dioses ajenos. ¿Esto le duele a Dios o no? ¿Ustedes qué creen? ¿Le duele a Dios esto? Y en el versículo 10 dice, y le había mandado acerca de esto. Dios le había advertido a Salomón que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó la palabra que Dios le mandó. Dios le había dicho claramente a Salomón que no siguiera a otros dioses. Pero a veces tú piensas que puedes controlar estos dioses. Y empezó un dios, otro dios, y así se fue haciendo de dioses. Así que el corazón de Salomón dejó de ser perfecto para Dios. Y el reino se dividió. El reino que Dios le dio se dividió. Pero esto no fue lo peor. Lo peor que el hijo de Salomón, Roboam, hizo lo peor, más, superó a su padre en cosas más terribles. Qué difícil es que a veces los padres, aquí hay padres, que si ojalá fueras tú solo, las consecuencias van a tus generaciones. ¿Qué ejemplo pudo darle Salomón a su hijo? Al final Salomón se arrepiente, pero todo esto quedó en su hijo, en las generaciones que solo trajo al pueblo dolor y miseria. Éxodo 20 del 1 al 3. Quiero que entiendas este mandamiento. Es el primer mandamiento en la ley de Dios. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, dice, y te dice esta noche, que te saqué de tierra de Egipto, te saqué del mundo, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, te dice el Señor. Él no quiere un segundo lugar, no está compitiendo con otros dioses. Él quiere ser el primer lugar en tu corazón. Después de esto sí hubo un rey que hizo las cosas correctamente, uno llamado Josías. Un niño de 8 años subió al reino, pero cuando tenía 18 años dice que mandó a limpiar el templo de Dios y encontraron la palabra de Dios ahí, el mandamiento que Dios les había dado. Y dice que en ese momento él rasgó su corazón y dijo, ¿qué está haciendo el pueblo? Estamos siguiendo dioses. ¿Y saben lo que hizo? Destrozó todos esos altares, los destruyó todos, por los que el pueblo había caído y seguían adorando. Él lo destruyó todo. Y miren lo que dice en Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 25, dice, no hubo otro rey antes que él. Habla de Josías, que se convirtiese a Jehová, ¿con qué? Con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. A Josías le dolió en su corazón lo que estaba pasando. Eso es lo que tiene que pasar contigo. ¿Qué está pasando con mis hermanos? ¿Qué está pasando conmigo? Cuando nuestro Dios es incomparable, ¿qué le estamos dando al Señor? ¿Miserias o le estamos dando todo nuestro corazón? Así hay hoy en día. Hay un Dios. Tú dirás, sí, pero estos dioses eran de aquellos tiempos. Mira lo que dice en Filipenses 3, 18 al 19. Porque ahí andan muchos, dice, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando. El mismo sentir que tuvo Pablo, lo tuvo Josías, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Hay un Dios,
el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. El vientre es un Dios que siempre te pide más. Es un hoyo, es un vacío. Y produce ansiedad. Por ejemplo, los vicios. Me voy a meter en terrenos fuertes, pero es que es necesario. ¿Qué es más fuerte, el vicio o estudiar la palabra de Dios? ¿Qué se convierte en más fuerte en ese momento? ¿Qué te jala más? ¿No les ha pasado que a veces estás con el celular, puedes estar toda la noche en el celular, las redes sociales, pero empiezas a orar o leer la palabra y ya estás cayendo? El día del ayuno. Un día que normal puedes dejar de comer, pero el día del ayuno te da un hambre, o no les ha pasado, o solamente a mí. De repente solamente a mí, ¿verdad? Y así, varias cosas, ofrenda. Puedes gastar en viajes, en lujos, en cosas. Tu casa puede estar lo más adornada posible, pero ofrenda para la casa de Dios. ¿Quién se ha percatado que hay Biblias ya muy viejas sin forrar en la iglesia? La casa de tu Dios, ¿cómo está? ¿Cómo la ves? ¿Qué puedo dar? ¿En qué puedo servir? Porque yo he sido llamado para servir, no para que me sirvan. Pregúntate. Hoy el enemigo, Satanás, está atrapando a los jóvenes con el famoso éxito. Ten éxito, tienes que tener éxito, tienes que lograr cosas. Ser superior a otros. Mentiras de Satanás que está poniendo en tu mente. ¿Sabes quién es el éxito en tu vida? Se llama Jesucristo. Pero por alguna razón dejó de serlo. Dejaste de buscar el éxito en tu vida. Y así es como Satanás está engañando y engañando a los hijos de Dios. Hermanos, esto no se puede hacer en nuestras fuerzas. Sacar ídolos, dioses ajenos, no pueden ser en nuestras fuerzas. Es imposible, te vas a gastar haciendo eso. Quien puede sacarlo es el Espíritu de Dios, el poder de Dios. Pero la iglesia ha sentado al Espíritu en un banco de suplentes queriendo jugar el partido sin la persona más importante, el Espíritu Santo. Y hay otra clase de dioses que también el enemigo está poniendo, el materialismo, el dinero. Y Dios dijo en Mateo 6:24 que nadie puede servir a dos señores, porque vas a amar a uno y aborrecerás al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. La codicia. ¿Cuánto vas a ganar? Todo este dinero. Y no sienten la voz del enemigo que les dice, te sube al monte más alto, todo esto te daré, si postrado me adorares. Y así, aires de superioridad. Cuando Dios nos llama, ¿a qué? A ser humildes, mansos, ¿o no? Pero un rico sin Dios, qué triste. No eres nada. Hermanos, no permitamos que el enemigo nos llene con esas mentiras. O sea, es tiempo de pelear. Es tiempo que tú le digas a Satanás, vete, porque solo al Señor yo voy a adorar y solo a Él voy a servir. Lo demás va a venir por añadidura. Sí va a venir, pero va a venir por añadidura. Porque si tú quieres lograr estas riquezas, esta supuesta felicidad y seguridad y prosperidad para tu vida, así no lo vas a conseguir. Eso va a venir por añadidura. Pero el enemigo pone esto en los jóvenes para frustrarlos, porque si te cae, si no lo logras, te vas a frustrar. ¿Y por qué no lo puedo hacer? ¿Por qué no lo puedo lograr? Y ahí viene la depresión. Y la depresión se está llevando a muchos jóvenes. Yo era una joven con depresión.
18 años, intenté 3 veces atentar contra mi vida. Y escuchaba la voz del diablo que me decía, se va a acabar todo, vas a ver que todo esto va a acabar, se van a acabar tus problemas. Mentira del diablo. Y si alguien está pasando por depresión, yo te vengo a decir esta noche, tú eres un hijo de Dios. Dios te ha escogido, te ha llamado desde el vientre de tu madre y te ha dado un propósito, te ha dado vida. ¿Entiendes que el diablo no está jugando a ser diablo? Tú no juegues a ser cristiano. En un ratito te puede hacer caer. Es tiempo de liberarnos de esas ataduras. Y solo Jesús puede liberarte. Hermanos, hay un único Dios en esta noche que merece toda tu adoración, merece ser exaltado. El único Dios y verdadero. Todos los demás dioses te piden cosas. Dame tu tiempo, dame tu mente, dame tus fuerzas. Pero nuestro Dios lo único que nos pide, y me parece el intercambio más injusto, porque Dios lo único que nos pide es un corazón sucio, lleno de pecado, pero Él lo puede restaurar, Él lo puede sanar. Pero Dios no es solamente Dios. Dios es tu Padre también. Y un padre siempre va a dar lo mejor para sus hijos, siempre. Él quiere lo mejor, porque Él nos ama y ya nos dio lo mejor. ¿Cómo se llama? Jesús. Nos dio lo mejor. Él es la cura para el pecado. Y fue con alto precio. Y nos hizo libres, hermanos, por su sangre somos libres. Si me acompañan a Gálatas 4, el versículo 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Porque la ley lo único que hacía era mostrarnos nuestro pecado, a fin de que recibiéramos, ¿qué? La adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Lo que hizo Dios, Padre, es entrar a un orfanato, ver a todos los bebés que estaban, hijo, yo quiero yo quiero a ella también la quiero. Yo voy a pagar la sangre de mi hijo. Y nos llevó a su casa, y en su casa nos dio también lo que le pertenecía al hijo. Eso es la adopción. Aquellos que entiendan esto, lo pueden aplicar en sus casas, en sus familias. Recibió un hijo que no era de su linaje, y nos trajo y nos puso ahí juntos, y nos ha dado todo. Todo lo que es de mi hijo también es para ustedes. Yo miraba siempre la promesa, pero hoy yo veo al Dios de las promesas, más que la promesa. Así que si yo corro hoy por el Señor, es porque veo al Dios de las promesas. Gálatas 5:1 dice, y lo que nos dice el Señor en esta noche, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No vuelvas al yugo de esclavitud. Dios te dice, estad firmes, permanece en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Es tiempo de permanecer. Esa es una decisión que tú tienes que hacer, y esto tiene que ser voluntario. Así que, hermanos, todo empieza de a pocos. Una mentira, algo que tú veas, que te va atando. No sé, imagínate algo fuerte,
Malas palabras, empiezan con malas palabras, luego te vuelves un boca sucia. Y así, hábitos indecentes también, que te van atando. Pero hoy día hay padres, y me voy a dirigir a ellos especialmente, que necesitan ser libres. Porque cuando tú quieras adorar a Dios, va a pasar esto. No puedes. ¿Quieres dar amor a tus hijos? ¿Quieres dar amor a tus hijos y no puedes? No puedes. Siempre hay algo que te impide. Quieres protegerlos y no puedes. Y esto ha venido de generación en generación. Puede ser que no lo empezaste tú joven, pero es tiempo de romper esas ataduras. Y el único que lo puede hacer está hoy día aquí, presente, el Espíritu Santo. Pero es tiempo de quitar esos ídolos, de renunciar a esos ídolos, de pedirle perdón al Señor, porque hemos pecado contra Él. Hemos sido muy mezquinos con Dios. Le estamos dando lo que nos sobra, lo poco, cuando nuestro Dios es todopoderoso. Nos ha rescatado del mundo y nos ha traído acá, a su casa, y nos ha dado todo. Pero nosotros no le hemos pagado como Él se lo merece. Esta es la parte más importante de toda la prédica, el llamado. Muchos hombres y mujeres pasaron en un llamado y tiraron en el altar sus ídolos, sus ataduras, sus dioses ajenos. Yo no te voy a rogar para que pases adelante. Eso es algo que tú deberás hacer, si que tú lo sientes en tu corazón. Pero si ya quieres romper esas cadenas de iniquidad, esas ataduras, es tiempo, hoy es la hora. El Señor me decía, la espada está desenvainada, viene juicio. Y a mi hijo lo tienen como un palo cualquiera. El cetro de justicia que es mi hijo lo tienes como un palo cualquiera. Hay resentimiento, falta de perdón contra los padres, los hijos contra los padres contra los hijos. Dios te ha dado hijos. ¿Qué estás haciendo con ellos? Yo anhelo hasta el hijo espiritual que Dios me ha dado. Es el corazón de Dios que está diciendo, me duele ver esto, me duele ver la falta de amor en mis hijos. Y le están dando eso a sus hijos. Y sus hijos le darán a sus hijos. ¿Hasta cuándo? Perdón, pero eso era lo que ponía el Señor en mi corazón. Así que hoy hay un llamado aquí en el altar. Todos aquellos, si nos ponemos de pie, todos aquellos que quieran pasar al altar, es libre. El Espíritu está aquí. Pero tienes que cortar esto, tiene que parar esto. Tu Dios merece toda tu adoración. Quienes quieran pasar al frente están invitados. Siéntanse libres. Lo pueden hacer si quieres recibir esa llenura del Espíritu Santo. Pedirle al Señor que te libere de todas esas ataduras. Es el tiempo. Este es el tiempo. Ya no hay más. No pienses que esto es un sábado más. Este es el tiempo. ¿Qué vas a hacer tú? Pidámosle al Señor esta noche perdón. Que nos limpie, que nos cambie, que nos restaure.